Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí, profesor. Sí, profesor. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que puedan escucharme bien. Vamos a iniciar la sesión, semana número 3. Estoy un poco delicado de la garganta, así que voy a tratar de hacer lo más pausado posible. Espero que puedan escucharme bien. Mi voz se va a mantener así. A ver, jóvenes, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. A ver, sonrían, peínense. Vamos a prender la cámara. Ajá, ahí estamos. Mis lentes. Ajá. Ahora sí. Vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían. Listo. Ahora sí. Ok. En esta sesión, semana número 3, nos toca ver varios temas importantes. A ver. Vamos a, vamos a empezar con un tema bastante interesante que es el de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué es importante este tema dentro del proceso económico? A ver, así como la familia es la unidad básica de la sociedad, en el caso de las empresas son las unidades básicas de la economía en el Perú y en el mundo, en todos los sistemas económicos. En ese sentido, las empresas son las unidades de producción básicas que combinan todos los factores de producción con la finalidad de obtener los bienes y servicios y su objetivo es maximizar las ganancias. ¿Ok? Entonces, para iniciar un proceso de producción, hemos visto todas las etapas del proceso económico: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Hemos hablado y vamos a hablar, ahora vamos a terminar de hablar del proceso de producción, pero hemos dicho que el proceso de producción no es simplemente tener una genial y magistral idea de producir un bien o un servicio, en este caso este producto. No, el proceso de producción tiene que combinar todos los factores productivos para dar como resultado este bien o este servicio en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los factores productivos? Naturaleza, trabajo, capital, Estado, gestión empresarial, etcétera, etcétera. Yo combino todos esos factores y tengo como resultado el bien o el servicio final en el mercado. Ok, combino todos esos factores, entonces, ¿dónde los combino? Los tengo que combinar en una empresa, una organización, una industria. En este caso, la empresa es la unidad de producción básica donde se van a combinar los factores de producción para obtener los bienes y servicios para el consumo de las personas. ¿Ok? Hasta ahí no hay mucha complicación. Entonces, ¿cuáles son las características de las empresas en general? Hay una característica importantísima que es el fin económico. ¿Por qué? Porque organizo todos los factores de producción para dar como resultado los bienes y servicios en el mercado. ¿Por qué es un fin económico? Porque la economía funciona en un circuito donde la producción es importante. Producción, consumo. Entonces yo tengo que organizar todos los factores de producción para que estos bienes y servicios logren salir al mercado y sean consumidos por las personas. Tiene un fin económico. Tiene un fin mercantil, porque todo lo que producen las empresas y las industrias es para que sean consumidos por las personas. Tiene que ser comercializado. Una empresa no produce un bien o un servicio para tenerlo guardado, para tenerlo escondido o almacenado. No, lo produzco para poder comercializarlo y generar una ganancia, una utilidad. El otro fin es el fin lucrativo. ¿Y por qué tiene un fin lucrativo? Porque es tan interesante este punto. A ver, todas las empresas, todas las personas, ustedes en algún momento, ¿por qué motivo, razón o circunstancias van a poner
una empresa, un emprendimiento, un negocio? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué una persona, un empresario en la historia puso en algún momento una empresa o un negocio? ¿Por qué lo hace? Jóvenes, Para obtener ingresos. exacto. Exactamente. Yo pongo una empresa o un negocio con la única finalidad de tener y generar la máxima rentabilidad posible, maximizar mis ganancias, tener los máximos ingresos posibles. No hay otro motivo, no hay otra razón. Aquel que le diga lo contrario, no, yo pongo una empresa para ayudar a los pobres, a los viejitos, a los demás, soy muy solidario. Mentira, mentira. Está en campaña electoral seguro y quiere su voto. No, nadie pone una empresa de buena gente. Todos ponen una empresa porque quieren tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Y eso no está mal. Eso está correcto. ¿Ok? Otra característica es que tienen una organización propia. Toman decisiones garantizando la rentabilidad de los socios. A ver, las empresas, como vamos a ver en un momento, se pueden formar de diferentes maneras. Empresas individuales, una sola persona. Yo establezco esta empresa porque yo soy el único participante y quiero tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. O puedo organizarla a través de una sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? Estamos hablando de que hay más de un participante, 2, 3, 4, 100, 500 participantes. Me junto con esas personas para formar una empresa, un negocio, sociedad colectiva. ¿Qué es lo que busco como organización? Que todos tengan la máxima ganancia y la máxima utilidad. No solo yo. Si gano yo solo, no me sirve porque los demás también están participando. Todos tenemos que ganar. ¿Ok? Y este punto es uno de los puntos más sensibles que lamentablemente hace muchas décadas ha estado muy descuidado. Todas las empresas, todas, absolutamente todas, tienen una responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Sus actividades de una u otra manera generan externalidades, sea positivas, sea negativas a la sociedad. Siempre tienen una responsabilidad social, por más pequeña, chiquita, microempresa que sea. Imagínense ese carrito molientero donde ustedes en las noches toman su moliente bien rico y su pan con tortilla. ¿Tiene responsabilidad social? ¿Tendrá responsabilidad social? Por supuesto que sí, también la tiene. Imagínense que al final del día, cuando acabe sus actividades, todos sus desechos, todo lo que ha lavado, todos las cáscaras, todo, lo bote a la vía pública, lo deje ahí arrimado. ¿Genera una contaminación? Por supuesto que sí. Tiene una responsabilidad social y tiene que velar por ella. Ahora, imagínense, si una microempresa, un pequeño carrito molientero tiene responsabilidad social, ¿cómo no la va a tener una gran transnacional, una gran minera, una gran empresa petrolera, Repsol? Repsol tendrá responsabilidad social en el desastre ecológico que ha ocurrido en Ventanilla. ¿Qué creen ustedes? No, terrible. ¿Mm? Que sí. Claro, sí, Por sí tiene supuesto. responsabilidad social. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué venimos escuchando constantemente en en las últimas horas que la empresa dice que no es su responsabilidad? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Mm? No quieren perder. Lamentablemente, esto es una de las características que ha venido siendo más descuidada en las últimas décadas. No estamos hablando de 2 meses o años, décadas. Las grandes transnacionales, las grandes mineras que contaminan los relaves, el agua, las tierras de cultivo, los ganados, el mar, los ríos, no asumen su responsabilidad social o no las hacen asumir su responsabilidad social o no las controlan como debería, porque todo hay un tema de corrupción en esas situaciones. Y lamentablemente es lo que
está afectando el desarrollo y crecimiento económico en un país como el nuestro. ¿Quién va a responder entonces por ese derrame? El gobierno que asuma, que el gobierno limpie, pues que es un problema de él. Castillo es un inútil, que limpie, pues que haga algo. No, eso no es así. Obviamente el gobierno tiene una responsabilidad y tiene que asumirla y tomar la batuta y empezar a limpiar, pero no, tenemos que empezar a poner mano dura para que las empresas asuman esa responsabilidad social. La empresa tenía un protocolo. Ante un oleaje anómalo se asume un protocolo. ¿Qué más ante un tsunami? No, que la Marina no me avisó que venía un tsunami. No, pero tú tienes un protocolo. Pues si ves que el oleaje es anómalo, dejas de descargar o cargar el crudo. No, 60.000 barriles de crudo vertidos a las aguas y nadie se hace responsable. Importante este punto, ténganlo en cuenta, no se dejen engañar. Todas las empresas, todas, desde la más pequeñita hasta la más grandota, tienen responsabilidad social. Entonces, ¿cómo se dividen las empresas? A ver, yo quiero formar una empresa. ¿Cómo la puedo formar? ¿Cómo la puedo dividir? Eso no está en las PPTs, pero está en su material. Y voy a extenderme un poco acá porque esta parte es importante. Hace un momento les mencioné que existen dos formas de constituir una empresa. La primera es una empresa individual, una sola persona, yo solo constituyo la empresa, no hay nadie más, yo me encargo de todo. O una sociedad colectiva. Más de una persona, 2, 3, 4.000 personas, sociedad colectiva. Esas dos formas tú puedes constituir una empresa en registro público. A ver, si voy a constituir una empresa individual, yo solo, entonces tengo que establecer dos tipos de empresa. Una empresa unipersonal o una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa unipersonal es aquella donde la responsabilidad del propietario es ilimitada y en caso de quiebra debe responder con todo su patrimonio personal. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? A ver, una empresa unipersonal, de repente yo me emociono porque tengo una gran idea de negocio y voy corriendo a constituir mi empresa. Yo lo quiero hacer solo, no quiero que me ayude nadie porque nadie sabe tanto de este negocio como yo. Me emociono y constituyo una empresa unipersonal. En esta empresa yo voy a ser responsable de todo y voy a asumir la responsabilidad ilimitada en caso de cualquier problema con la organización. ¿Qué quiere decir esto? A ver, imagínense que en mi empresa unipersonal yo quiero poner un restaurante. ¿Sabes qué? La genial idea que se me ha ocurrido, como yo cocino muy bien, me sale todo muy rico, es poner un restaurante. Encontrar un local bien bonito, bien concurrido, donde han abierto varias empresas y voy a poner mi restaurante. Yo solo voy a hacer una empresa unipersonal. Constituye mi empresa bien. Aporto 5.000 soles de capital social, obviamente para comprar mesas, utensilios y todo eso, y pongo a funcionar mi restaurante. Empieza a funcionar el restaurante, unas 5 o 10 mesas para empezar, y me está yendo muy bien. La gente está viniendo a consumir, a comer, le gusta mi sazón, la comida tiene un crunch bien rico, bien especial. Qué bien, me está yendo muy bien. Una empresa unipersonal. De pronto, como veo que me está yendo bien y quiero crecer, saco un préstamo en el banco y me empiezo a endeudar, empiezo a asumir obligaciones, contrato personal, mozos y alquilo un local más grande. ¿Ok? De pronto, como yo estoy manejando todo solo, no me puedo dar abasto, me cae la sanidad, la inspectoría sanitaria, salubridad. Llegan a mi cocina, revisan y empiezan a darse cuenta que está todo cochino, que en todos los utensilios, en todo el piso, en todos los alimentos está lleno de esas cucarachitas chiquitas, van caminando por todos lados. Con razón la comida tenía ese crunch tan especial, tan reconocible y
me cierran el local. Me cierran el local. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con todas las obligaciones que he asumido? Préstamo en el banco, sueldos y salarios del personal que contraté, alquiler de un local más grande. Yo voy a asumir todo. Lo tengo que asumir porque es mi responsabilidad ilimitada. Para empezar, se van a cobrar de los 5.000 soles de mi capital social. Se repartirán eso en utensilios, alquiler, maquinarias. Y la diferencia, puedo estar debiendo 20.000, 30.000 soles, no sé, se van a cobrar de mi patrimonio, de mis cuentas de ahorro, de mis depósitos, de mis propiedades. Eso es una empresa unipersonal con responsabilidad ilimitada. Lo que yo debía hacer para evitar este problema es aperturar una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL. Con una EIRL, el propietario ha constituido una empresa jurídica que le va a permitir contar con un patrimonio independiente. En caso de quiebra, va a responder solo con el capital aportado a la empresa. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que como yo he aperturado una empresa individual de responsabilidad limitada, en caso de que yo empiece a asumir mayores obligaciones y pase algo similar a lo que les he contado hace un momento, yo solo voy a responder por el capital aportado, solo voy a responder por los 5.000 soles. No se van a poder cobrar de mi patrimonio, de mis cuentas de ahorro, no pueden. Ya me harán un juicio, un proceso, ya veremos cómo le pagaré a largo plazo, pero es mi responsabilidad limitada. ¿Ok? ¿Limitada a qué? Al monto de mi aporte. Ok. Yo no quiero abrir una empresa individual, yo quiero juntarme con 2, 3, 4, 20, 100 socios. Entonces tengo que abrir una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil son personas jurídicas constituidas para desarrollar actividades mercantiles con fines lucrativos, y entre las sociedades mercantiles más conocidas tenemos sociedad civil, sociedad colectiva, sociedad en comandita, socios colectivos, sociedad en comandita, perdón, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. 5 tipos de empresa puedo constituir: una sociedad civil, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima. A ver, ¿qué es una sociedad civil? Cuando hablamos de una sociedad civil, estamos hablando de un grupo de personas que se juntan y está conformado por una organización de individuos que, mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica común, tienen como fin obtener la máxima ganancia de las actividades que realizan. Entonces, imagínense lo siguiente. Todos ustedes, aula 13, ingresan a la universidad. Felices, ingresan a San Marcos, son muy chancones, muy estudiosos y por casualidades de la vida, todos ustedes ingresan a la misma carrera, no sé, contabilidad, por dar un ejemplo. Pasan 5 años en la universidad estudiando, son muy compañeros, son muy unidos, y cuando acaban la universidad no se quieren separar. ¿Sabes qué? Vamos a seguir, vamos a hacer formar una empresa y vamos a seguir trabajando juntos. Forman una sociedad civil, un estudio contable. ¿Ok? Cada uno aporta 1.000 soles, son 20, aportan 20.000 soles de capital social. ¿Ok? ¿Qué característica tiene esta sociedad civil? Que la responsabilidad es ilimitada, o sea que si asumen más responsabilidades que los 20.000 soles, empiezan a endeudarse y de pronto les va mal, todos van a tener que responder con su patrimonio para cubrir esas obligaciones. Otro tipo de sociedad mercantil es la sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? Es cuando un grupo de personas se juntan, pero no necesariamente
tienen el mismo oficio o tienen el mismo trabajo. No. Son grupos de personas que hacen diferentes actividades, que se juntan para formar una sociedad colectiva para establecer una empresa o un negocio. Entonces, imagínense que en la cuadra donde viven, todos los vecinos, los 20 vecinos, se juntan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a formar una sociedad colectiva para poner un negocio. Tenemos un vecino empresario, un vecino policía, un vecino arquitecto, un vecino transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades diferentes, pero me junto para formar un negocio, una empresa. También tienen responsabilidad ilimitada. ¿Ilimitada qué? Al monto de sus aportes. Si aporté 20.000 soles entre todos y mis obligaciones superaron esos 20.000 soles y me va mal, todos tienen que responder con su patrimonio. El otro tipo de sociedad es una de las sociedades más interesantes que existe. Es la sociedad en comandita. Esta sociedad en comandita está formada para la explotación de la industria mercantil, donde algunos socios que no tienen capital pueden aportar con su trabajo y conocimientos y otros aportan con el capital. ¿Qué quiere decir esto? A ver, imagínense que yo me acabo de sacar la tinca, soy millonario, tengo, no sé, 10 millones en el bolsillo, no sé. Y mi sueño siempre ha sido viajar por el mundo, ¿ok? Pero no me quiero gastar los 10 millones viajando por el mundo, así que voy a separar la mitad. 5 millones voy a poner una empresa o un negocio, ¿ok? Pero yo no voy a estar aquí para trabajar en esa empresa o ese negocio, así que voy a buscar una sociedad en comandita, donde yo voy a ser el socio comanditario, soy el inversionista, el que pone el capital, el que pone toda la infraestructura, maquinaria, equipo, yo pongo todo eso. Tengo responsabilidad limitada, ¿limitada qué? Al monto del capital que he puesto. Y me llamo también socio capitalista. No administro la sociedad porque yo no voy a estar aquí, voy a estar viajando por todo el mundo. Y hay otro tipo de socio. Para esto convoco a otro tipo de socios. Estos socios son los socios colectivos. Son los que van a administrar y manejar la sociedad. ¿Qué van a aportar ellos? Su experiencia, su conocimiento, su trabajo en el área o en el rubro que voy a poner. Estos sí tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Se llaman socios industriales. ¿Cómo funciona esto? A ver, imagínense que yo puse la empresa, puse 5 millones, puse una gran empresa en el Perú, estamos trabajando bien bonito y me voy de viaje por todo el mundo. Me demoro un año en dar la vuelta al mundo y regreso. Y cuando regreso, de pronto me entero que la empresa ha incrementado sus obligaciones de 5 millones del capital social a 15 millones. Y está en quiebra, le está yendo mal. ¿Qué va a ocurrir? Yo como socio comanditario voy a tener que responder con el monto de mis aportes. O sea que los 5 millones que puse los he perdido, me los van a quitar para pagar las obligaciones. Pero debo 15, no 5. Entonces, ¿quién paga los otros 10 millones? Los socios colectivos. Ellos tienen responsabilidad ilimitada con su patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos manejaban la empresa, ellos llevaron a la empresa a la situación en la que se encuentra. Socio colectivo, socio comanditario. ¿Qué modelo es este? Sociedad en comandita. Otro modelo interesante de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada. Es una de las más conocidas. Es la que se recomienda generalmente abrir cuando empiezas un negocio. Sociedad de responsabilidad limitada. El capital se divide en participaciones iguales, acumulables e indivisibles y no tienen por qué denominarse acciones, simplemente aportes. No constituyen títulos los valores y los socios no pueden exceder de 20. Mínimo 2, máximo 20. O sea que de 2 a 20 socios pueden formar una sociedad de responsabilidad limitada. Todos vamos a tener
responsabilidad limitada por el monte del aporte que vamos a poner. Si todos ponemos 1.000 soles y la empresa tiene un capital social de 20.000 soles, entonces hasta ahí respondemos con cualquier problema en la organización, en la empresa. Sociedad de responsabilidad limitada. Son muy conocidas en el Perú, hay muchas empresas que funcionan bajo esta modalidad. Otra modalidad. ¿Me escucho? Disculpe, en la PPT yo veo que dice clases. No, ¿está pasando algo más? Lo que pasa es que esa parte no está en la diapositiva. La han cortado. Yo les estoy dando un adicional. No. Muchas gracias, profe. Todavía no llegamos a la parte que vamos a enganchar en un momento. No se preocupen, es por eso que la clase es grabada, pueden volver a verlo y entenderlo con mayor calma. La parte que estamos compartiendo ahorita todavía no viene, va a venir en un momento. ¿Ok? El siguiente tipo de sociedad es la más conocida de todas. La más conocida de todas porque es la que más existe en el Perú. El siguiente tipo de sociedad mercantil es la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad bastante interesante y se divide en dos tipos: sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. Cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada, hablamos de una sociedad anónima cerrada cuando solo tiene de 2 a 20 socios, todos aportan partes iguales y sus acciones, esos sí son accionistas, solo se pueden comercializar entre los socios. Yo no puedo sacarlas al mercado hacia afuera a venderlas. Por eso se llama sociedad anónima cerrada. Todo queda dentro de los accionistas. ¿Por qué? Generalmente, ¿quién establece, quién forma una sociedad anónima cerrada? Estas son las grandes empresas familiares que con el tiempo quieren perdurar a través de la historia. ¿Y cómo funciona? Imagínense que yo formo un negocio, una gran industria, y mi sueño es que mi industria, mi negocio, el nombre de mi empresa, perdure por 100 años, 200 años, dure hasta muchos años, muchos siglos hacia adelante. Tipo Ford, tipo Toyota, ¿no? Todo el mundo sepa quién estableció esta empresa. Yo. Ese es mi sueño. Entonces formo una sociedad anónima cerrada. Y para ello convoco a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mis hermanos, a mis familiares cercanos, y todos somos socios. ¿Por qué hago eso? Porque mañana más tarde, de repente, me pasa algo, fallezco, y esta gran empresa es heredada por mi hijo. Mi hijo hereda la empresa, pero mi hijo no le gustan los negocios, mi hijo no le gusta la vida empresarial. Él quiere ser cantante de reggaetón, TikToker quiere ser. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vender la empresa. Pero yo no quiero que la empresa se pierda, así que no la puede vender afuera. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Venderla a los socios de la empresa. Sociedad anónima cerrada. Ya dentro de los socios le dirán: yo te doy tanto, 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 y la empresa se va a quedar dentro de la familia, no se va a ir fuera. Y va a poder seguir funcionando de esa manera. ¿Ok? Sociedad anónima cerrada. SAC. Es por ello que ese tipo de empresas, la SAC, Sociedad Anónima Cerrada, no cotiza en bolsa. La que sí cotiza en bolsa, y es la única de todas las que les he detallado, que cotiza en bolsa de valores, es la Sociedad Anónima Abierta. SAA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas abiertas son, por lo general, grandes empresas. ¿Por qué? Porque como mínimo tienen 750 socios. Menos de eso no pueden tener. O sea, si yo junto 750 personas y cada una aporta 1.000 soles, por ejemplo, mi empresa ya tiene 750.000 soles, casi 1.000.000. Imagínense que junte más y que aporten más. Entonces, realmente son grandes empresas.
Estas son las únicas grandes empresas que pueden cotizar en bolsa, pueden financiarse en la bolsa de valores. Sus acciones las pueden vender y negociar en la bolsa de valores. Todas las acciones son nominativas, salen a nombre propio y están inscritas en el mercado de valores. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, seguimos. Otro tipo de empresa es según el régimen de propiedad. Según el régimen de propiedad es lo que tenemos en pantalla. Tenemos las empresas públicas, las empresas privadas o las cooperativas. Cuando hablamos de empresas públicas tenemos que decir que son organizaciones que trabajan con capitales del Estado, cuyos fines son el bienestar social antes que el lucro o beneficio empresarial. De esta manera pueden estar constituidas bajo el derecho público o derecho privado. ¿Qué quiere decir? Que las empresas públicas tienen como finalidad no tener la máxima ganancia y la máxima utilidad. Yo no busco eso. Las empresas públicas no buscan tener la máxima ganancia o rentabilidad. Entonces, ¿para qué funcionan? Buscan el beneficio social, llegar a mayor cantidad de personas, de ciudadanos y darles el beneficio de la empresa. ¿Qué tipo de empresa tenemos así? Por ejemplo, Sedapal. Sedapal es la empresa de agua en el Perú, que es estatal. ¿Qué es lo que busca Sedapal? ¿Tener la máxima ganancia, cobrarte lo máximo por el recibo? No, lo que busca es que mayor cantidad de peruanos tengan acceso al agua. Es por eso que si ustedes se ponen a comparar, no sé si ya lo han hecho, les pedí que lo hagan la clase pasada, de los servicios que tienen en su casa, luz, teléfono, agua, hagan un comparativo, no sé si en su casa tienen un folder donde archivan todo, revisen cuál es cuál es el servicio que se ha mantenido más estable en costos, en precio de los tres. Van a ver que el de luz se ha disparado, el de agua se ha disparado en los últimos 5 años y el de agua, si bien es cierto, ha subido, pero no en el nivel de los anteriores. ¿Por qué? Porque Sedapal no busca tener la máxima utilidad y ganancia, busca llegar a más peruanos. Empresa privada. Cuando hablamos de una empresa privada, estamos hablando de una empresa privada cuando lo que sí busca una empresa es tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Yo busco tener y conseguir la máxima utilidad posible. Compro a 1, vendo a 10. Quiero ganar 900%. Ok. Empresas privadas, organizaciones que trabajan con capitales privados, individuales o formando sociedades, cuyo fin principal es obtener un lucro o ganancia dependiendo de las condiciones del mercado, donde se van a desempeñar. Y el otro tipo de empresas son las cooperativas. Cuando hablamos de cooperativas estamos hablando de empresas que tienen un modelo mixto. Su objetivo es económico y empresarial. Se integran con otros de carácter social. Los objetivos de una cooperativa tienen carácter económico y empresarial y también tienen carácter social. Buscan ambos objetivos. ¿Cómo funcionan las cooperativas? A ver, generalmente las cooperativas se forman donde no hay acceso al crédito para los empresarios. Por ejemplo, en la selva central. En la selva central de repente no llegan los bancos, no llega el Estado y necesito financiar mis actividades. ¿Qué hago? Formo una cooperativa. A ver, tengo a los productores cafeteros de la selva central junto a 100 productores cafeteros y les digo que cada uno aporte 1.000 soles. Tengo de fondo 100.000 soles. Esos 100.000 soles sirve para prestarnos entre nosotros. Cada vez que alguien necesite dinero para la cosecha, la siembra, comprar algo,
tiene ese fondo y lo tiene que devolver y así generar ganancias y utilidades. Cooperativas. Otra característica importante, según debemos establecer, es según su tamaño. Las empresas en el Perú, según su tamaño, pueden ser de 4 tipos. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. 4 tipos. 4 tipos. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. 4 tipos. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hace que una empresa o la empresa que yo voy a formar o ustedes van a formar en algún momento sea considerada o micro, o pequeña, o mediana, o gran empresa? ¿Qué hace que una empresa yo la categorice en alguno de esos rubros? Sus ganancias. Las ganancias de UITs. Las utilidades, ok. Las utilidades, ¿será? Las UITs, La cantidad de trabajadores. la cantidad de trabajadores. ¿Nadie más? ¿Ninguno más? ¿No tienen idea? ¿La cantidad de socios? Ah, el número de socios, interesante. No. A ver. Esto nos tiene que quedar claro porque es importante y ha venido bastante dentro de las preguntas del examen. Preguntas relacionadas a este punto. A ver. Lo que determina que la empresa que vamos a formar o cualquier empresa en el mercado sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa, no son sus ganancias, no es el número de trabajadores, no es la infraestructura. Esta empresa está ubicada en 1000 kilómetros cuadrados, debe ser grande, no. ¿Qué determina que una empresa sea micro, pequeña, mediana o grande? Las ventas anuales. Las ventas que tiene la empresa durante el año. Yo sumo todas las ventas de mi empresa durante el año y voy a establecer si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué utilizo para medir las ventas anuales entonces? Aquí sí viene las UITs. UIT. ¿Tenemos claro qué es la UIT? Chicos, ¿alguien tiene claro qué es la UIT? ¿Ninguno? Entonces, la UIT es... Unidad Internacional de Telecomunicaciones. No. Perdón. Unidad impositiva tributaria. Unidad impositiva tributaria, exactamente. Pero ese es el nombre de las siglas. Pero ¿qué es la unidad impositiva tributaria? Una unidad impositiva tributaria es un sistema de medida tributaria. ¿Qué mido con ese sistema de medida tributaria? Todo lo que tiene que ver con impuestos, tributos, multas, sanciones y todo lo que tenga que ver con los pagos tributarios. A Repsol la van a castigar administrativamente con una multa, le van a poner una multa de 10.000 UITs, que al final va a apelar y nunca va a pagar. Bueno, ya. Eso es una unidad de medida en temas tributarios para impuestos, tributos, multas, sanciones. Entonces, esta UIT, lo interesante de esta UIT es que el valor de la UIT varía año tras año. El año pasado, por ejemplo, el 2021, la UIT estaba valorizada en 4.400 soles. El 2022 ha subido a 4.600 soles, 200 soles más. Un monto importante. Realmente subía de 50 a 100 en 100. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar las ventas anuales? Si la empresa en la que yo estoy, o mi empresa que está funcionando, que estoy operando, vende hasta 150
UITs es considerada microempresa. ¿Cuánto es 150 UITs? 690.000 soles. Si yo vendo durante el año hasta 690.000 soles, soy una microempresa. Así de sencillo. De pronto, el siguiente año me ha ido mejor. He mejorado mi... Ahora vendo 690.000 más un sol. 150 UITs más un sol. Ya no soy micro, ahora soy pequeña empresa. No me importa que me pase por un sol o 10 centavos. Soy microempresa. Ahora ya cambié a mediana empresa. Mediana empresa. Perdón, pequeña empresa. Pequeña empresa. Más de 150 UITs hasta 1.700 UITs. Soy pequeña empresa. Me pasé por un sol más de 1.700 UITs, soy considerado mediana empresa. Más de 1.700 hasta 2.300 UITs, mediana empresa. Y ya, si logro vender más de 2.300 UITs durante el año, soy considerado una gran empresa. Gran empresa. ¿Ok? ¿Por qué es importante tener esto claro? Es importante porque a partir de aquí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué categoría nos establecen. Por un error tributario, contable, en vez de ponerme como micro, me pusieron como pequeña empresa, puedo hasta quebrar mi empresa. ¿Por qué? Porque la carga tributaria de uno u otro tipo es diferente y bastante importante. Una microempresa tiene una contabilidad muy sencilla, paga impuestos generales. Una pequeña empresa ya empieza a pagar más impuestos. Una mediana empresa ya empieza a tener una contabilidad más completa. Y una gran empresa tiene que tener todos los libros, un contador, etcétera, etcétera, etcétera. Y si por error me calificaron mal y en vez de micro me pusieron mediana, puedo hasta desaparecer mi empresa porque la carga tributaria es muy grande. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, ay, ¿qué pasó? Se quedó colgado. A ver, un momentito. Pueden ver la diapositiva. ¿En qué diapositiva nos hemos quedado? ¿Me pueden decir? ¿Nada? ¿No ven nada, chicos? A ver, un ratito. Voy a salir. Será mi laptop. Chicos, ¿no ven nada todos? He visto que se ha congelado. A ver, un ratito. Se ve la diapositiva. O se ve ahí, brillante. Un ratito voy a volver a cargar. Deme un minuto, por favor. Ahora sí. A ver, un ratito. Ok.
Ya pueden ver todos la diapositiva de capital, ¿no? Entonces, continuamos. A ver, de pronto a mí se me ocurre una genial idea para poner una empresa o un negocio. De pronto a mí se me ocurre una genial idea de poner una empresa de producción de mascarillas, por dar un ejemplo, ¿no? Ejemplo X, no sé. ¿Ya? Y lo consulto con varios expertos y me dicen, sí, ok, está bien, pero para que tu negocio funcione tú necesitas capital. Ah, ok, necesito capital. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando preguntamos por el capital? ¿Qué es el capital? El dinero que necesitamos para invertir o empezar el negocio. Ya, dinero, ¿qué más? Generalmente el dinero es lo primero que nos viene a la mente. ¿Eso es lo único? Nos ayuda a generar bienes y servicios. También es El dinero para invertir, para comenzar un negocio que querramos. Ok. puede ser bienes como máquinas. También. A ver, aquí tenemos un paradigma que generalmente nos ocurre y a veces nos puede llevar al error. ¿Cuál es? A ver, generalmente cuando pensamos en capital, lo primero que nos viene a la mente es el dinero. Y sí, el dinero puede ser considerado capital, por supuesto que sí, siempre y cuando participe del proceso productivo. Entonces, ¿qué es capital? Capital es todo aquel bien que contribuye a producir bienes y servicios. El dinero también es considerado como capital financiero, siempre que participe en un proceso productivo y genere ganancias o utilidades. Entonces, el capital va a estar conformado ¿por qué? Por las maquinarias y equipos. ¿Participa en el proceso productivo? Por supuesto que sí. La infraestructura, los edificios, el local también es considerado capital. Los equipos, la maquinaria también es considerado capital. Materia prima e insumos también es considerado capital. Dinero, obviamente, también. ¿Ok? No nos sesguemos única y exclusivamente en que capital es dinero. ¿Ok? Acá hay otra pregunta que les hago. A ver, de pronto yo he estudiado panadería y pastelería en Europa, en Francia, las grandes pasteleras de Francia, Ratatouille me ha enseñado, y me convocan en una empresa para hacer una gran panadería acá en Perú. ¿Sabes qué? Pero yo no tengo para aportar capital, yo no tengo dinero, maquinarias, equipos. No te preocupes, tú vas a trabajar con nosotros, así que vas a ser socio de la empresa. Mi experiencia, mi trabajo podría ser considerado capital. ¿Qué dicen ustedes? Que sí, que contribuye a producir. Sí. Sí, también es considerado capital. Porque hemos visto el ejemplo hace un momento de la sociedad en comandita, ¿se acuerdan? Donde había socios colectivos y socios comanditarios. El socio comanditario aportaba el capital y el colectivo manejaba la organización. Entonces, ¿cuál es el origen del capital dentro de el desarrollo de la historia? A ver. Según el enfoque clásico, el capital en las grandes naciones ricas, poderosas, industrializadas del mundo, en las grandes familias o en las grandes empresas del mundo, se formó de la siguiente manera. Según el enfoque clásico o capitalista, este capital se formó gracias a la acción del hombre sobre la naturaleza que transformaron los recursos en bienes y servicios que los utilizan todos los ciudadanos. Esa interacción de compra, venta y consumo de bienes y servicios
generó ingresos y ganancias y hizo que se generara el capital. ¿Ok? Eso dice el enfoque clásico. ¿Y qué nos dice el enfoque marxista entonces? El enfoque marxista o socialista dice lo contrario. Él dice que las grandes potencias en el mundo, las grandes familias o industrias poderosas del mundo que hay hoy en día, hicieron su capital, su riqueza, gracias a la acumulación de plusvalía, acumulación original. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos visto que durante la teoría clásica, las grandes empresas, los grandes talleres se transformaron en monstruos empresariales de 1.000, 5.000, 10.000 trabajadores y se contrataba a gran cantidad de personas, pero no había jornadas laborales como las hay ahora. Se trabajaba 18, 20 horas diarias, no había seguro, no había descanso, ni siquiera había condiciones adecuadas de trabajo. Todo lo que se ahorraron los empresarios, las naciones, los países, las familias poderosas del mundo en esa época formaron el gran capital que ahora tiene. El enfoque marxista. ¿Ok? Y siempre vamos a tener una larga discusión sobre cómo se formó el capital en esas circunstancias y hay diferentes puntos de vista en esta situación. Entonces, en las empresas, ¿cómo se clasifica el capital? Hay un enfoque clásico y un enfoque marxista. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque el enfoque clásico y el enfoque marxista son muy similares. Fijo, circulante, constante y variable. Si de pronto esto entra como alternativa de respuesta en una pregunta, en un texto, son muy parecidos y si los agarran en su cuarto de hora, se van a confundir. Entonces, según el enfoque clásico, de acuerdo al número de veces que se utiliza es que se forma o se clasifica el capital. A ver, el enfoque clásico capitalista dice, yo clasifico el capital de acuerdo al número de veces que lo utilizo. Entonces, puede ser fijo, puede ser circulante. ¿Cuándo es un capital fijo? Cuando yo lo utilizo en más de un proceso productivo. Entonces, un ejemplo de capital fijo, las maquinarias y equipos, por ejemplo, que de pronto me sirven para 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 procesos de producción hasta que se malogran o se vuelven obsoletas. Y el otro tipo es el capital circulante, aquel que solo me sirve para un proceso productivo. A ver, yo tengo una fábrica textil y produzco jeans, compro telas e insumos para producir 1.000 jeans, ya los produje. Ahora, quiero producir otros 1.000 jeans, tengo que comprar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya los agoté. Entonces tengo que estar constantemente en circulación el capital. Capital que sirve para más de un proceso productivo. ¿Y el enfoque marxista qué dice? El enfoque marxista dice que de acuerdo a la generación de plusvalía o creación de valor. Entonces, el capital puede ser constante o variable. Cuando hablamos de un capital constante, cuando no genera ningún tipo de plusvalía. Entonces, ¿cuál sería el capital que no genere ningún tipo de plusvalía? Las maquinarias, las materias primas, las herramientas. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto me va a rendir de ganancia cada una de ellas. Yo no puedo sacarle más de lo que me va a rendir. Por ejemplo, un rollo de tela, yo sé que me va a rendir para producir 10 jeans. Un rollo de tela me va a servir para producir 10 jeans. No voy a poder sacarle 11 ni 12 jeans porque es lo máximo que me puede dar. No hay forma que me dé más. Entonces es un capital constante. ¿Y a qué sí le puedo sacar mayor utilidad, mayor ganancia? Al capital variable. ¿Y cuál sería el variable? Al que sí genera plusvalía. ¿Y cuál es ese? La mano de obra, el trabajador.
Al trabajador le puedo generar mayor utilidad, por supuesto. En vez de hacerlo trabajar 8 horas, lo hago trabajar 10 o 12 horas y no le pago horas extras. O de pronto, el sueldo mínimo es 9.30, contrato con ese sueldo a 2 trabajadores extranjeros que me van a aceptar porque quieren trabajar y empiezo a explotarlos. Capital variable si genera plusvalía, fuerza de trabajo. Según ese esquema, la situación sería de la siguiente manera. Enfoque neoclásico por rotación, enfoque socialista por creación de valor. Por rotación tengo capital fijo, maquinarias, herramientas y vehículos, capital circulante, materia prima y fuerza laboral. No hay mucha complicación ahí. Enfoque socialista, capital constante, aquel que no le puedo sacar mayor valor, mayor ganancia que la que ya establecí. Maquinarias, equipos, locales, materias primas, insumos. Yo ya sé cuánto me va a dar de utilidad, no le puedo sacar más. Y el capital variable es aquel al que sí lo puedo explotar y sacar mayor utilidad. ¿Como cuáles? Fuerza laboral, mano de obra, trabajador. ¿Ok? Otro tipo de capital, según su rol en las finanzas, puede ser lucrativo, comercial o financiero. Cuando hablamos de lucrativo, estamos hablando de aquel capital que genera un lucro sin participar en la producción. ¿Qué significa esto? Aquel capital que me va a generar ingresos, pero no participa del proceso productivo. ¿Como cuál? A ver, yo estoy trabajando en la panadería, soy socio de la panadería con mi trabajo, tengo que trabajar para que el negocio salga adelante y me dedico al negocio únicamente, vivo, duermo, trabajo en la panadería, no salgo a la calle para nada. Y yo tenía un carro, un vehículo, que como no salgo lo tengo ahí botado. Entonces, para que no se malogre, lo alquilo, lo estoy alquilando para hacer taxi, para hacer Uber. Ese alquiler, ese ingreso que yo tengo, no pertenece a mi negocio, es un capital lucrativo, es un capital adicional que me genera un ingreso. Capital comercial, diferencia de precio entre la venta y la compra. Es el capital que proviene directamente del negocio, de la venta de los bienes y servicios, de la venta de los panes que yo produzco. Capital comercial. Y el capital financiero, utilizado por los bancos y que se utiliza para financiar las actividades industriales. En este capital participa directamente el proceso productivo. A ver, en mi panadería ya me quedó chico, ya tenemos que ampliar el local, así que voy y pido un préstamo bancario para comprar un local más grande. Ese dinero que ingresa del banco es un capital financiero. Profesor, Dime. si yo soy prestamista, ¿sería un capital financiero o lucrativo? Dependiendo del negocio. Si tú recibes ese capital, tú tienes una panadería, tú tienes un restaurante, tú tienes una bodega y recibes el capital del banco, sería un capital financiero. Si recibes el capital del prestamista, del agiotista, es un capital, no es un capital directamente financiero, sino es un capital básicamente lucrativo. ¿Ok? O sea, cuando es del banco, netamente financiero. Claro, lo que pasa es que se registra básicamente para actividades comerciales. Capital en forma de dinero que pertenece a los bancos y que se utiliza para financiar actividades industriales. Esto participa dentro del proceso productivo. Lo que sucede es que los bancos tienen diferentes formas de utilizar el dinero. Hay muchos bancos que se dedican al préstamo a las empresas, microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas. Ese dinero destinado a esas empresas a la producción o a la generación de ingresos o producción de las grandes empresas es un capital financiero.
que otra persona me preste el dinero y yo lo utilice en la empresa, no puedo registrarlo bancariamente, no es un capital financiero. Va a ser una deuda que yo voy a tener como empresa, pero no es un capital financiero. ¿Ok? Ay, ya. Ya. Gracias, profesor. Igual puede ocurrir. Yo necesito ampliar mi local o comprar otro local, vendo mi carro porque necesito más dinero para invertir. No es un capital comercial, no es un capital financiero. ¿De dónde vino ese capital? De fuera del negocio. No vino del negocio, no vino de un préstamo, vino de una venta de un activo que ni siquiera pertenece al negocio. Es mi carro que lo tenía botado. Allá es un capital lucrativo. Entonces, ¿cuál es el papel del capital en la producción? Mejora el rendimiento de los recursos naturales, incrementa las ganancias empresariales, aumenta la productividad del factor trabajo, reduce el esfuerzo humano y reduce los costos de producción. A ver, hemos hablado en extenso sobre la producción. Vimos que los factores productivos se dividían en producción, producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Ya hablamos en extenso sobre la producción. Vamos a hablar ahora de la siguiente etapa del proceso económico, que es la circulación. ¿Qué entendemos por circulación? ¿Qué vendría a ser la circulación? A ver, viene a ser la fase del proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales. ¿El traslado de dónde? Desde las empresas, desde las industrias, hacia los consumidores finales, hacia todos nosotros. Entonces, ¿es importante el proceso de circulación? Sí, es importantísimo. Imagínense lo siguiente. De pronto, todos nosotros en verano se nos antoja un helado. Imagínense que a la hora del almuerzo, en su casa les dicen, ¿sabes qué? Como ya es el fin de semana, estamos acabando la semana y les ha ido muy bien en la prep y se ve que se están esforzando, vamos a premiarlos con un heladito, un pisiduri para la familia. Anda, cómprate el pisiduri y les dan la plata para comprar el pisiduri. ¿Alguno de ustedes cuando ha ido a comprar el pisiduri, ha ido a traer el pisiduri, ha ido directamente a la fábrica Donofrio de la Avenida Venezuela, ha ido a tocar la puerta y ha ido a traer el pisiduri de ahí? ¿Mm? ¿Lo hacen así o no? No. No, obviamente que no. No. ¿Dónde lo van a comprar? ¿Dónde lo van a traer? De una bodega. Supermercado. Ok, de la bodega, de la tienda, del supermercado o del heladero que está pasando justo por ahí, donde sea. Pero no van a la fábrica, nadie va directamente a la fábrica a traer el pisiduri. Entonces, eso es el proceso de circulación. El traslado de los bienes y servicios desde las fábricas hacia el consumidor final a través del mercado. ¿Ok? Para ejecutar esta etapa va a depender mucho de la infraestructura de los medios de transporte y la eficiencia de la cadena logística. Hay un punto bastante interesante. Se necesita, de todas maneras, que para el traslado de los bienes y servicios desde las industrias hacia el consumidor final a través del mercado, haya una adecuada cadena o infraestructura de transporte y obviamente una adecuada cadena logística. ¿Por qué? Porque al menos en Lima, en la capital, nosotros los limeños, los capitalinos,
no nos abastecemos, el 100% de los bienes y servicios que consumimos no se producen acá, no. En gran medida, el 70% de todo lo que se consume en Lima viene de afuera, de provincia, de la Tierra Central, del norte del Perú o del sur del Perú. ¿Ok? Entonces, para que el proceso de circulación funcione, tiene que haber un adecuado sistema vial de transporte. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo siguiente. A ver, y esto de esto van a darlo fe en cualquiera de estos días, porque en cualquiera de estos días generalmente ocurre. A ver, ¿se han dado cuenta ustedes que en época de verano, en estas épocas, hay lluvias en la Sierra Central y se producen los famosos huaicos? Y de pronto esos huaicos bloquean la carretera central. ¿Se han dado cuenta de eso? Si no se han dado cuenta, chequen en estos días que seguro va a ocurrir. Entonces, cuando se produce un huaico y se bloquea la carretera central, no pueden ingresar los productos de la Sierra Central a la capital, a Lima. ¿Por qué? Porque lamentablemente Lima parece una isla. Lima solo tiene una forma de salir por el centro, una forma de salir por el sur y una forma de salir por el norte. No hay otra manera de salir, o la Panamericana Norte, o la Panamericana Sur, o la carretera central. Y si se bloquea por un huaico la carretera central, ¿qué quiere decir? Que no puede ingresar a Lima todos los bienes y servicios que vienen de la Sierra Central del Perú. Entonces, obsérvenlo en estos días, en estas semanas, que seguro va a ocurrir. Cuando se produce un huaico, inmediatamente se mueve la maquinaria estatal. Ingeniería del Ejército, el Estado interviene y desbloquean inmediatamente la carretera. No pasa 24 horas, máximo 48 y la carretera central ya está desbloqueada. Ya están circulando nuevamente los vehículos de transporte. Ustedes dirán, wow, qué eficiencia hay en el Perú. ¿Y por qué no hacen lo mismo los alcaldes allá de mi distrito que tienen un mes la pista con hueco y no hacen nada? ¿Mm? ¿Por qué aquí sí y allá no? ¿Por qué creen? Porque si no lo hacen estarían afectando el proceso de circulación, el abastecimiento de los bienes y servicios desde las empresas de las industrias hacia los consumidores locales de la capital, de Lima, de todos nosotros. Y generarían, si no desbloquean la carretera, escasez, incremento de la demanda, subida de precios, inflación y crisis. Es por eso que inmediatamente se desbloquea el aparato estatal y se desbloquean las carreteras. Entonces, ¿quiénes participan del proceso de circulación? Los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Son los actores o participantes en la economía con capacidad de tomar decisiones en la solución de los problemas económicos fundamentales. Estos agentes económicos interactúan en el mercado y deciden qué bienes se deben producir, cómo se debe producir y para quién debo producirlos. ¿Cuáles son estos agentes económicos? Los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. ¿Cómo participan los hogares? Los hogares son unidades económicas que demandan bienes y servicios. ¿Qué es un hogar? Se considera un hogar al grupo de personas que comparten la misma vivienda. ¿Qué quiere decir? Que se juntan de manera total o parcial sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y servicios. En una vivienda pueden habitar varias familias.
Este punto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia generó un gran debate, una gran discrepancia entre la población y el gobierno con los famosos bonos, por ejemplo, los bonos para las familias afectadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Un hogar se considera un hogar al grupo de personas que comparte una misma vivienda y que juntan de manera total o parcial sus ingresos para consumir los bienes y servicios en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Todos ustedes deben saber o deben tener seguro que en el Perú hay diferentes modelos de vivienda. Generalmente en la casa de mi abuelo vive mi abuelo en el primer piso, en el segundo piso viven mis padres, en el tercer piso vive mi tío y en el cuarto piso vive mi otro tío. Todos viven en la misma casa. ¿Ok? Se consideraría eso un hogar si todos compartieran de manera equitativa los gastos de alimentación y los servicios, luz, agua, teléfono, todo eso. Ocurre si en algunos casos se hace. Todos comparten, todos consumen, todos comen, todos tranquilos. Pero otra cosa que ocurre bastante seguido es que de pronto en el primer piso tienen sus gastos separados de alimentación y servicios, en el segundo también, en el tercero también y en el cuarto también. Todos tienen sus gastos separados, nadie comparte nada. Entonces, en esa vivienda tenemos 4 hogares. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Cada hogar es independiente y comparte sus propios gastos y servicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió durante la pandemia, a inicio de pandemia con los famosos bonos? Lamentablemente, el último censo que se realizó en el Perú fue un total desastre. No se realizó correctamente. Se hizo muy mal y no se levantó correctamente este tipo de información. Cuando venían a la casa no detallaban explícitamente si en esa vivienda había un hogar o 2 o 3 hogares. Si las familias que vivían en esa vivienda compartían sus gastos o cada uno tenía gastos independientes. No, acá viven 10 personas, ya, ok. En esta casa hay un hogar. Y mucha de la información que se dio es que en la mayoría de hogares del Perú había solo una familia o un hogar que compartían gastos. Cuando vino el tema de la pandemia, los bonos empezaron a repartirse por cada hogar y habían viviendas donde había 3 hogares, obviamente, cada uno era independiente, pero no le tocaba solo a uno. ¿Por qué? Porque habían levantado mal la información y no se había establecido que en esa casa había 4 hogares. Le debió haber tocado 4 bonos, obviamente, pero no, solo le tocó uno. Debido a este problema, muchas familias en el Perú no recibieron los famosos bonos de ayuda humanitaria. Empresas. ¿Cómo participan las empresas como agentes económicos? Son unidades productivas que desarrollan actividades económicas y son responsables de las decisiones que toman. Estas entidades están constituidas bajo la Ley General de Sociedades y en algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno. El gobierno, ¿cómo participa? El gobierno es un agente económico cuya intervención en la actividad económica es muy compleja. ¿Por qué? Porque el gobierno acude a los mercados en dos modalidades, como consumidor o como productor. Es por ello que el gobierno interviene en ambas situaciones. ¿Cuándo el gobierno es productor? Cuando las empresas públicas producen bienes y servicios para el bienestar de todos los peruanos. ¿Y cuándo el gobierno es consumidor? Cuando compra bienes y servicios a las diferentes empresas del medio. Por ejemplo, el gobierno necesita renovar el uniforme de las Fuerzas Armadas y necesita comprar 1 millón de uniformes. Entonces, en este caso es un consumidor. Saca la licitación a las empresas y contrata a la que más le conviene. Y el resto del mundo está conformado por todos los países con los cuales el Perú tiene relaciones comerciales y financieras. Asimismo, forma parte de este grupo los organismos financieros internacionales de los cuales el país es miembro. ¿Ok?
De un tiempo a esta parte, muchos países del mundo producen gran cantidad de bienes y servicios para venderse afuera. Ya no se produce para el consumo local mucho. El Perú, por ejemplo, produce básicamente materias primas, bienes primarios, pero no para consumirse acá. Eso no se consume en el Perú, se consume afuera. Entonces, esto nos lleva a este modelo, el modelo del flujo circular. Para entender cómo funciona la economía y el proceso de circulación correctamente, es que debemos entender este modelo, el modelo del flujo circular. ¿Ok? Este modelo se esquematiza de la siguiente manera. Mercado de bienes y servicios, mercado de factores de producción, empresas y consumidores. Aquí vamos a llegar. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Este modelo. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? De la siguiente manera. En este modelo tenemos los polos económicos y los flujos económicos. El modelo de flujo circular muestra el proceso de traslado y circulación de bienes y servicios y factores entre los agentes económicos y se ejecuta mediante el mecanismo del mercado. Entonces, en este modelo tenemos dos actores, los polos económicos y los flujos económicos. ¿Quiénes son los polos económicos? Las unidades de consumo y las unidades de producción. Entonces, vamos a llamar polo A a las unidades de producción. ¿Quiénes son las unidades de producción? Todas las empresas que producen los bienes y servicios en el Perú. Polo A, unidades de producción. ¿Y quiénes son el polo B? Las unidades de consumo. ¿Y quiénes son las que consumen los bienes y servicios que se producen en el Perú? Los hogares, las familias del Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué circula entre los polos A y B? Empresas y hogares. Circulan los flujos económicos. ¿Y cuáles son los flujos económicos? El flujo real o físico, que viene a ser todo lo físico, las materias primas, los bienes finales, y el flujo nominal o monetario. ¿Qué es el flujo nominal o monetario? El dinero, todo lo que circula en dinero. Rentas, intereses, salarios, precios. Entonces, esto nos lleva a este modelito que tenemos aquí. ¿Dónde? Es importante que los que manejan el proceso económico en los países conozcan y dominen correctamente este modelo. A ver, polo A, empresas, polo B, consumidores. Las empresas producen bienes y servicios. Estos bienes y servicios los envían por el proceso de circulación a los mercados de bienes y servicios. Ya dijimos, ninguno de ustedes compra los bienes y servicios directamente en la empresa, los compras en el mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, los hogares o consumidores consumen y compran esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Qué está circulando acá? Flujos reales, físicos. Alimentos, vestido, calzado, flujo real y físico. Yo llevo esos alimentos, vestido, calzado a mi hogar para ser consumido, flujo real y físico. Y también circula el flujo nominal o monetario. ¿Por qué? Porque por esos bienes yo pago en dinero. El precio yo lo estoy pagando, los gastos es dinero, y ese precio, eso que estoy pagando, vendría a ser los ingresos y ganancias de las empresas. ¿Ok? Eso no es muy complicado, pero eso es solo el 50% del proceso. Hay una parte que está debajo de eso que no la vemos generalmente, que no le prestamos atención, que es la de mercado de factores de producción. Los hogares no solo compran y consumen bienes y servicios, también poseen y venden factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Todos los que intervienen dentro del proceso productivo. Naturaleza,
mano de obra, infraestructura. Entonces, ¿de dónde creen que salen los trabajadores de las diferentes empresas del país para trabajar? De los hogares, de nuestros hogares. Su papá, sus hermanos, ¿dónde trabajan? En las diferentes empresas. Salieron de los hogares, se fueron al mercado de factores de producción y ahí las empresas los contrataron. Los contrataron y ahora producen bienes y servicios. Entonces, las empresas envían un flujo nominal o monetario. ¿En qué sentido? En el sueldo, alquiler o beneficios que le pagan a los trabajadores. Y este sueldo, alquiler o beneficios viene a ser una renta, un ingreso que me va a servir para comprar bienes y servicios. Si yo no tuviera un salario, si yo no tuviera un trabajo, no podría tener dinero para comprar bienes y servicios y había un problema en el circuito. Entonces, ¿por qué es importante que los encargados de la economía conozcan y dominen esta situación? Porque de esta manera pueden solucionar cualquier inconveniente rápidamente. Imagínense que en este punto de acá hay un resquebrajamiento. ¿Qué puede haber ocurrido? No están llegando los bienes y servicios de las empresas a los mercados. ¿Por qué? Porque hay un huaico en la carretera central. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se desbloquea inmediatamente la carretera y se reactiva el circuito. De pronto, qué puede ocurrir acá? Hay un resquebrajamiento aquí. Hay un bloqueo aquí. De pronto, los consumidores, los hogares no están mandando factores de producción al mercado de factores de producción. ¿Qué puede estar ocurriendo? No hay trabajadores, no hay mano de obra en el país. ¿Qué pasa? La pandemia afectó a muchos, se han enfermado, hay un alto índice de enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer para que los trabajadores vayan a las empresas? Vacunar a todos. Servicio de vacunación por pandemia. Obligar a las personas a que se vacunen sí o sí para que esto se normalice lo más rápido posible. No, que yo no me quiero vacunar porque la vacuna me están poniendo un chip. No, tengo que hacer un trabajo de concientización para que esto funcione. Porque si no, no van a poder ir los trabajadores al mercado de producción y mover el proceso productivo para que las empresas empiecen a funcionar. Entonces, yo tengo que conocer muy bien todo este proceso para buscar y dar soluciones oportunas e inmediatas a todos los problemas que se presenten en la economía. Es por ello su importancia. ¿Ok? El siguiente punto que tenemos que ver, básicamente, es el que tiene que ver con el presupuesto familiar. Bueno, a ver, ¿qué es el presupuesto familiar? ¿Por qué es tan importante el presupuesto familiar? ¿Por qué de pronto el presupuesto familiar toma importancia dentro del manejo económico? A ver, es un procedimiento mediante el cual se hace una planificación y un control de las cuentas económicas del hogar. Aquí los gastos se planifican y se comparan con los ingresos de los miembros de la familia, obteniendo un saldo final. Si los gastos de pronto superan a los ingresos, a ver, ¿cómo se establece el presupuesto familiar? Yo tengo que sumar todos los ingresos y tengo que compararlo con todos mis gastos. Entonces,
¿Qué calculo? No todos los hogares en el Perú son iguales, ya hemos quedado en eso. Los hogares en el Perú tienen diferentes tipos de ingresos y diferentes tipos de constitución. Hay unos hogares con mayor cantidad de miembros, hay otros hogares con menor cantidad de miembros. En el caso de los hogares, por ejemplo, hay algunos que tienen ingresos donde papá y mamá trabajan, los ingresos, por ahí tienen el alquiler de una parte de la vivienda y tienen un salario, unos ingresos por salarios importantes. Por ahí tiene una pensión, alguno es jubilado y recibe por ahí la pensión de jubilación aparte de su trabajo que sigue funcionando. O por ahí es separado alguna mamá y recibe la pensión alimenticia por uno de los hijos. O por ahí tiene un depósito a plazo, una cuenta de ahorros que le paga intereses. Alquiler de la vivienda. De repente una parte de la vivienda está alquilándola. Algún trabajo adicional o extra que hace los fines de semana. O cualquier otro ingreso. Yo sumo todos esos ingresos mensuales y tengo que tener como resultado un monto promedio mensual. Mis ingresos de todos la suma de todos mis ingresos es tanto. Y lo tengo que comparar con todos mis gastos. Todos los gastos que se realizan en el hogar, como cuáles vivienda. De pronto en la casa no tenemos casa propia y tenemos que alquilar y sí o sí tengo que sumar ese gasto. Alimentos, obviamente, tengo que sumar todo lo que gasto en alimentación. Suministro de luz, servicios, luz, agua, internet, gas, son importantísimos y necesito cubrirlos. Gastos personales como ropa, peluquerías, también. Pago de impuestos, también. Vacaciones, pagos de deuda, de repente tengo préstamo bancario, tarjetas de crédito, tengo que sumarlos. Educación, hay hogares que tienen más hijos estudiando, hay hogares que no tienen hijos, hay hogares que tienen hijos pequeños que todavía no están gastando en educación. Transporte, gasolina, metro, autobús, etcétera. Ocio, etcétera. Entonces, si la suma de todos mis ingresos supera a mis gastos, yo me voy a encontrar en una situación que tengo presupuesto superavitario. De pronto, todos mis ingresos superan a mis gastos y tengo un excedente, tengo un superávit. ¿Qué debo hacer? Ahorrarlo, invertirlo, no aumentar mi gasto. No voy a gastar más. Tengo que ahorrarlo, juntarlo. De pronto, puede ocurrir que la suma de todos mis ingresos sea menor a mis gastos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Tengo un presupuesto deficitario. Tengo más gastos que ingresos. No me está alcanzando. ¿Y qué es lo que debo hacer? Endeudarme, prestarme para cubrir mi presupuesto. Cuando eso ocurre, cuando eso sucede, yo tengo que cubrir sí o sí mi presupuesto porque si no me endeudo. Y no es recomendable vivir endeudado todos los meses. Puede ocurrir un presupuesto deficitario, pero tiene que solucionarse lo más rápido posible. En un mes, 2 meses, 3 meses. Ya si me quedo 6 meses, un año, siempre endeudado, siempre deficitario, siempre prestándome, va a llegar un momento en que no voy a poder cubrir esa brecha y va a haber problemas en el hogar. Eso es lo que sucede y es por eso que es tan importante manejar un presupuesto familiar. No sé de sus hogares, pero la mayoría de hogares del Perú debería tener y manejar un presupuesto familiar. El presupuesto familiar sirve para determinar los gastos ineludibles y los prescindibles. Planificar el ahorro previsional, los fondos para cubrir emergencias y finalmente prevenir el endeudamiento excesivo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que establezcamos un presupuesto familiar? Primero, la renta o ingresos y después los gastos. Al hablar de renta e ingresos, estas se deben dividir en renta absoluta o renta permanente. ¿Qué es la renta absoluta? Aquella disponible o corriente en cada periodo. ¿Qué quiere decir esto? Es la renta disponible en cada año. El consumidor individual determina qué parte de la renta actual va a determinar al consumo basándose en el nivel absoluto anual. Incluye gratificaciones, subsidios y descuentos de impuestos. ¿Qué significa esto? Una renta absoluta se determina en función a los ingresos anuales de las personas. Yo no puedo establecer lo siguiente. Imagínense que ustedes egresan de la universidad, ingresan al mundo laboral y empiezan a trabajar. Obviamente lo que va a ocurrir, porque son muy buenos estudiantes, es que los contratan inmediatamente, pero les van a decir, ok, te voy a hacer un contrato de un mes. Te voy a pagar 3.000 soles para empezar y te voy a contratar por un mes. Vas a estar a prueba. ¿Podremos establecer mis ingresos por ese contrato de un mes? Yo puedo empezar a calcular mis ingresos anuales por un contrato de un mes. Puedo pensar en comprarme mi carro o gastarme el dinero por un contrato de un mes. ¿Podría hacerlo? ¿Qué creen ustedes? No. Definitivamente no, no debería, No. obviamente. ¿Qué es lo que debo hacer? Ahorrar, gastar lo menos posible y esforzarme en el trabajo para que me renueven mi contrato a 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año ya indeterminado. Una vez que yo asegure mis ingresos anuales, yo ya puedo calcular cómo van a ser mis gastos mensuales, en qué voy a gastar en ropa, alimentos, transporte, salud, no sé. Renta absoluta. Y después viene la renta permanente o la renta futura o esperada. Renta de carácter estable que el consumidor espera cobrar a lo largo de un periodo de tiempo. En esta renta es la renta que yo espero cobrar durante 5, 10 o 20 años. Es la renta que yo sé que voy a cobrar en ese periodo. ¿Y cómo la determino? A ver, ¿quiénes tienen renta permanente? Los jubilados, por ejemplo, los pensionistas que saben que por 10, 20 años van a tener su pensión fija, no va a variar, pueden seguir trabajando en lo que están haciendo y tienen su pensión. O, por ejemplo, aquella persona que se compró su terreno, por ejemplo, y lo alquila para que funcione ahí una empresa, y la empresa todos los años le paga, todos los meses le paga un monto, y ya tiene su renta permanente por 10, 20, 30 años. Renta permanente, futura o esperada. Sumando todos esos ingresos, tengo que restarle los gastos. Fijos son todos aquellos gastos. Doctor, Dime, ¿podría hacer otro ejemplo con la absoluta, por favor? absoluta de un año. Ujú. La renta absoluta básicamente es la renta que yo voy a recibir durante un periodo que es de un año, un periodo contable del año. Yo tengo que estar seguro de cuánto voy a recibir durante el año. Obviamente por mi sueldo, mi salario de mi trabajo, yo sé cuánto voy a ganar mensual, pero yo no puedo empezar a calcularlo si es que solo tengo un contrato de un mes o de 3 meses y estoy a prueba en mi trabajo. No voy a poder empezar a planificar los gastos de comprarme mi casa, mi carro, casarme por un contrato de un mes. No, yo tengo que asegurarme que tengo un contrato de un año o tengo un contrato indefinido. Solo así yo puedo realizar mi planificación, presupuestar cuál va a ser mi nivel real de gastos. Caso contrario, voy a tener que empezar a ahorrar lo máximo posible, minimizar mis gastos lo máximo posible, porque si no me renuevan, tengo un fondo y si me renuevan ya puedo empezar a planificar mi gasto. ¿Ok? Y la permanente es por más de un año, ¿cierto? La permanente, claro, es por más de un año, 5 años, 10 años, 20 años. Una renta que yo sé que voy a tener fija y que siempre me va a llegar por mi jubilación, porque tengo un activo que lo alquilo, he alquilado ese terreno para una empresa 5 años y sé que todos los meses me va a dar tanta cantidad,
Yo ya sé que eso va a estar ahí, no va a variar. Es la renta permanente. Muchas gracias, profesor. Ok. Entonces, a esto yo le tengo que agregar los gastos. Yo le tengo que restar los gastos. Entonces tengo que establecer mis gastos. Y los gastos se dividen en 3 categorías. Obviamente los fijos, que son todos aquellos gastos regulares y necesarios para mantener un cierto nivel de vida, como la alimentación, la electricidad, el agua, telecomunicaciones o medicamentos. Son gastos que pueden reducirse pero no desaparecer. Los gastos fijos son aquellos gastos que sí o sí tengo que cubrir. Son gastos primarios, gastos indispensables, que de todas maneras tengo que cubrir. ¿Por qué? Porque son gastos que de pronto se deben utilizar sí o sí. Alimentación, salud, vivienda, son gastos que sí o sí tengo que cubrir. Los gastos mensuales son aquellos gastos regulares con los que el hogar se compromete para mejorar la situación de los miembros de la familia. De pronto, estos incrementan su patrimonio o tienen fines previsionales. Estos gastos pueden desaparecer y son muy difíciles de reducir. Como cuáles, por ejemplo, el pago de la hipoteca de mi casa, los préstamos de mi carro o la educación de mis hijos. Son préstamos que me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida. Tienen una finalidad de previsión y una vez que ya los asumí es muy complicado reducirlos, pero puedo reducirlos. Y los gastos discrecionales vendrían a ser, son todos aquellos gastos que realizamos para cosas que nos gustan, pero que no son prescindibles, que no son importantes. Comprende los gastos relacionados con el ocio, la diversión, pueden desaparecer o reducirse con facilidad. ¿A qué nos referimos? Todos aquellos gastos de lujo y de ocio. Vacaciones, el pago del club, fiestas sociales, joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Profesor, sí, ¿el internet que tenemos en casa sería un gasto mensual? ajá, ahí hay un punto. El servicio de Internet normalmente es considerado un gasto mensual porque es un servicio, pero últimamente, debido a la pandemia y debido a toda la situación cada vez más interconectada que tenemos, se ha vuelto un servicio cada vez más indispensable. En muchos casos ya prácticamente es un gasto fijo. ¿Qué ocurriría en tema de pandemia si no hubiera Internet? ¿Podrían hacer teletrabajo o escuela online? ¿Se podría hacer? No. Es un gasto que cada vez es más indispensable. Por el momento es mensual, pero va a llegar a ser considerado fijo dentro de muy poco. Ah, bien. Muchas gracias, profesor. ¿Ok? Entonces, estos gastos, a ver, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? A ver, yo ya establecí mis ingresos, yo ya establecí mis gastos. Sumo mis ingresos y los comparo con mis gastos, puedo tener resultado superavitario. Ok, muy bien, me sobra dinero, puedo ahorrar para invertir. Pero de pronto la situación cambió y ya no tengo un presupuesto superavitario, mis ingresos bajaron, se redujeron y ahora tengo un presupuesto deficitario. Me falta dinero para cubrir mi presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago primeramente? Me presto, me endeudo porque tengo que cubrir esa situación. Pero yo no puedo vivir endeudado. Vivir endeudado no es conveniente, no se puede hacer, eso no es recomendable. Entonces tengo que empezar a reducir mis gastos y empiezo por los gastos discrecionales. Gastos prescindibles, gastos de lujo, de ocio. Chao vacaciones, chao club, chao fiestas sociales, chao joyas, todo eso desaparece. De pronto, chao cable, chao Netflix, chao Spotify, todo eso se va. De pronto,
veo si con esa reducción me alcanza y ya paso a un presupuesto superavitario. Si no me alcanza y no puedo llegar al presupuesto superavitario, entonces tengo que avanzar reduciendo los gastos mensuales. En este caso, tengo que eliminar los gastos mensuales, como puede ser la deuda del vehículo, tengo que vender el vehículo para ya no tener ese pago mensual. La educación de los hijos. En muchos casos, si están en colegio particular, los tendré que cambiar a colegio nacional. Si están en universidad particular, tendrán que ir a universidad nacional porque no alcanza. Y en muchos casos, y esto ocurre bastante en el Perú, simplemente los saco de estudiar, ya no estudian. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar y colaborar en la generación de ingresos del hogar. Entonces, los pongo a trabajar. La idea es que yo pueda cubrir mi presupuesto. Y me quede solo con los ingresos fijos, aquellos elementales que necesito sí o sí para sobrevivir. Y de esta manera volver a tener un presupuesto superavitario, tener un excedente y no un déficit. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Les voy dejando las claves de los ejercicios para que puedan desarrollar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profesor, disculpe, no entendí muy bien la diferencia entre la empresa de sociedad civil y la sociedad colectiva. Ok, vamos a volver a explicar. ¿Podría explicarlo? Por supuesto. Cuando hablamos de una sociedad civil, estamos hablando de una agrupación de personas, de 2 a 20 personas, que se dedican a una profesión común, tienen la misma profesión, actividad común. Por ejemplo, un grupo de contadores, una promoción de contadores de la universidad que forman un estudio contable. Se juntan 20 personas y forman un estudio contable. Eso es una sociedad civil. Personas que se juntan teniendo la misma profesión. Ellos van a tener una responsabilidad ilimitada sobre las obligaciones de la empresa. Ilimitada porque van a responder con su patrimonio. La sociedad colectiva es parecida, pero no junta personas de una misma actividad, no. Yo junto personas de diferente actividad, personas que realizan diferentes actividades o trabajos. Por ejemplo, en mi cuadra, todos los vecinos no se dedican a lo mismo. Habrá un vecino policía, un vecino empresario, un vecino transportista, un vecino ingeniero, junto 20 vecinos y formo una sociedad colectiva. ¿Para qué? Para realizar una empresa o un negocio. Igual que el anterior, tiene responsabilidad ilimitada, así que van a asumir por cualquier obligación de la empresa, inclusive con su patrimonio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Generalmente, Sí, profesor, ¿y la sociedad comercial? sociedad comercial. A ver, generalmente llamamos sociedad comercial a toda empresa. No es que sea una empresa, no es que como aspecto jurídico se llame sociedad comercial, no. Sociedad comercial o comercio se denomina a las empresas. Pero según el aspecto jurídico solo tenemos empresa individual o sociedad mercantil. La individual ya hemos visto, empresa unipersonal o empresa individual de responsabilidad limitada. Y la sociedad mercantil se divide en 5. Sociedad civil, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ok, chicos. A ver, ¿y las sociedades pueden cambiar con el transcurso de los años? Sí, por supuesto. Les podemos dar de baja y formar otra sociedad. Generalmente eso se hace, se da de baja una sociedad y se vuelve a formar otra. No es que me paso de una a otra. Por ejemplo, yo tengo una empresa individual
y ahora quiero hacer una sociedad mercantil con 2, 3 socios más, cancelo mi sociedad individual o la mantengo y la dejo sin funcionar y me cambio a otro tipo de sociedad. ¿Ok, chicos? Bueno, Una última pregunta. Hay sociedades o sea, no se les podría llamar sociedades, sino empresas que caen como, por ejemplo, tienen demasiadas deudas, pero para seguir trabajando cambian de nombre y de número de RUC. O sea, ¿no encuentran algún problema ahí al hacerlo? sí, es una costumbre muy común en las empresas, echa la ley, echa la trampa, Pepe el Vivo. Empresas que les está yendo mal y de pronto se declaran en quiebra o de pronto dicen, uy, ya me declaro en quiebra para no pagar a los trabajadores, pero formo otra empresa similar, pero ya con otros socios. Lo que pasa es que yo, Juan Pérez y Perico de los Palotes formamos una empresa, ya quedamos registrados. Nos va mal, nos declaramos en quiebra y formamos otra empresa, pero los socios que formen esa otra empresa tendrían que ser otras personas, la esposa de Juan Pérez y la esposa de Perico Los Palotes. Sus esposas forman otra empresa, ya, y ellos siguen manejando la empresa. Funciona de esa manera, hacen eso muchas empresas. O los hijos forman la empresa, o los primos, o un amigo conocido. La idea es que ya no figuren los titulares, porque ya están registrados. Así funciona. Profesor, una pregunta. Gracias. Dime. Usted dijo que cuando te iba mal en tu negocio, luego que tomaban el dinero de tu capital, pero ¿qué pasa si no tienes tus propiedades? A ver, las empresas de responsabilidad ilimitada responden no solo con el capital que aportaron la empresa, sino con el patrimonio. Y tienen que cubrir las obligaciones que han asumido, impuestos, alquileres, pago de trabajadores, etcétera, etcétera. Lo que normalmente hacen cuando eso ocurre es agarrarse y cobrarse del capital. A ver, yo aporté 5.000 soles, pero mi empresa tiene obligaciones por 15.000. Le ha ido mal, la han cerrado y tengo que quebrar. Entonces, se agarran de los 5.000 soles que aporté y se reparten. Falta, obviamente, porque mis obligaciones son por 15.000. ¿De dónde se van a cobrar? De mi patrimonio. ¿Qué pueden hacer? Si tengo cuentas en el banco, me las van a embargar. Si tengo depósitos en el banco, lo van a embargar. Eso es lo más sencillo. De pronto, si tengo vehículos, me los van a quitar. Si tengo propiedades, me las van a embargar. Si no tengo nada, nada a mi nombre, muchos hacen eso, no tienen nada a su nombre porque no quieren que les embarguen nada. Muchos hacen esa figura, tienen a otra persona manejando todo. Ya hacen un juicio, un proceso. Pero básicamente estar trabajando en esa situación no es dable. Yo no voy a estar siendo un empresario para no tener nada a mi nombre porque no quiero que me embarguen. Pues. Yo trabajo de buena fe y quiero tener la máxima ganancia y la máxima utilidad, no solo para mí, sino para todos los que trabajan conmigo. Ya personas que se dedican a trabajar de esa manera, cambiando todo a nombre de terceros, no teniendo nada en su propiedad, tenemos que cuestionarnos si realmente están haciendo bien su gestión empresarial. De repente son tan malos haciendo empresas que todas las quiebran y nada les sale bien, ya deberían dedicarse a otra cosa en todo caso. O de repente son personas que no actúan de buena fe, sinceramente, ¿no? Hay de todo en este camino del Señor. Bueno, jóvenes, Oh, nos estamos gracias. viendo. Gracias a ustedes. Hasta la siguiente semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. No se desabriguen, protéjanse. El virus está bravo. Cuídense mucho.